buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Hermano, usted puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Habacuc. Para los que nos visitan por primera vez, es nuestra costumbre estudiar los libros de la Biblia en series y hemos estado en una serie de Habacuc ya por varios meses. Este sería el 7º sermón en Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 9 al 11. Si no tiene ningún impedimento de salud, puede ponerse sobre sus pies conmigo para leer la Escritura. Habacuc capítulo 2, versículos 9 al 11. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Puede tomar su asiento y oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones delante de ti, Señor, como ministros del nuevo pacto, Señor, proclamando el reino tuyo, Señor, la cercanía que tu Espíritu Santo nos ha logrado con el Padre y con el Hijo, Señor. Necesitamos tu poder en medio de nosotros, el poder que abre el corazón, que abre el entendimiento, el poder que crea el arrepentimiento, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado a mi sermón para hoy, El codicioso será avergonzado. El codicioso será avergonzado. Yo creo que vivimos en un supermercado de tentaciones. Un supermercado de tentaciones. Y hay en este supermercado de tentaciones tantas posibilidades como los gustos del hombre lo requieren. Existen pasillos muy anchos en este supermercado, con góndolas y grandes estanterías repletas de posibilidades de pecados que nos hablan y nos dicen, tómame y serás feliz. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra mente son seducidos por la felicidad aparente que estas tentaciones ofrecen. Y en el carrito de nuestros corazones vamos llenando el espacio con estas tentaciones que tomamos. Pero finalmente llegaremos a la caja y el precio a pagar será alto. Hermanos, existe una puerta por la que muchas de estas tentaciones entran a nosotros, y es la puerta del deseo y la codicia. Es increíble que el primer pecado del hombre no fue un robo, no fue un homicidio o una blasfemia abierta, sino una desobediencia promovida por la codicia. En el huerto del Edén se nos relata la historia del enfrentamiento entre Adán y Satanás. Y las palabras que describen esta tentación son bastante precisas. En el versículo 6 del capítulo 13 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra que se usa aquí para codiciar es simplemente un deseo fuerte. Aunque en la mayoría de la literatura del Pentateuco está asociado con un deseo por aquello que Dios no nos ha permitido, o un deseo por aquello que no puedo tomar legítimamente agradando a Dios. Se nos dice que después de la conversación con la serpiente, después de la tergiversación de Satanás, el árbol fue codiciable para ella y su deseo le venció. Ahora, esto no es nada nuevo para nosotros. Lo que es extraordinario, mis hermanos, es que en el capítulo 2 del mismo Génesis, en el versículo 9, uno se pregunta cuántos árboles había en el huerto del Edén. ¿De cuántos árboles podía disponer Adán y Eva, verdad? No sabemos si eran centenas o millares de árboles que Dios había hecho ex nihilo, llamando de la nada a estos árboles venir a la vida. La posibilidad de aquel espectáculo, solo de imaginarlo, es una cosa que apenas podemos nosotros describir. ¿Cómo habría sido la visión, verdad, primigenia de aquel Edén? El versículo 9 nos da una idea del capítulo 2, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, no es que había algo especial sobre el árbol que Dios había prohibido. El texto dice claramente que el resto de los árboles también eran deliciosos a la vista, codiciables a la vista. Pero es aquí donde está la codicia. La codicia susurra que no es bello todo aquello que ya tienes que Dios te ha ofrecido, sino solo aquello que te hace falta. No es que los otros árboles no fueran hermosos en el Edén, el texto dice que también eran codiciables a la vista. Pero el susurro de la codicia se escucha más o menos así. Solo si tienes aquello que no puedes tener, serás feliz. El pasto del vecino, el pasto en la finca del vecino siempre parece más verde que el propio, ¿verdad? El hogar del vecino siempre parece más feliz que el propio. Ahora, los límites que Dios le había trazado a Adán eran por su propio bien. Él debía superar esta prueba, pero la codicia lo venció. La codicia es esa voz que te dice, tómalo, aunque Dios no te lo haya permitido. Tómalo ahora y serás feliz. Ve por tu felicidad, aunque sea contra Dios, aunque sea traicionando a Dios. Corre en pos de ello. No importa, después de todo lo mereces. Esta codicia, que es el primer pecado del hombre, se deja ver ya en el resto de las Escrituras, no solo en el corazón de Adán, sino que pronto tenemos guerras entre naciones, reyes, territorios, etc. Para cuando llegamos a Habacuc, capítulo 2, que es nuestro texto, nos enfrentamos a las tablas de Habacuc, como un día Israel tuvo que enfrentarse a las tablas de Moisés. Habacuc ha subido al monte igual que Moisés y ha tenido una revelación. Habacuc subió a la torre como un vigía y allí en lo alto Dios le reveló lo que escribía en las tablas. Hermanos, y en las tablas de Habacuc que hemos estado estudiando nosotros, hay dos caminos como lo había en las tablas de Moisés, aunque ahora se deja ver más explícitamente. El camino de las bendiciones del justo, que es por la fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y está el camino de los soberbios que está representado en estos 5 ayes o palabras proverbiales contra los soberbios. Todo esto quedó registrado en las tablas. Si nosotros pensáramos sobre los 5 ayes que hay en estas tablas, todos coinciden con los mandamientos de las tablas de Moisés. Lo que Dios estaba llamando a su pueblo
a vivir para él no era nada nuevo. Cuando él le dice a su pueblo que el justo por la fe vivirá, era lo mismo que había dicho en el preludio de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. El pueblo que Dios había ya salvado por la fe, ahora tendría que obedecerle. Y vimos en el primero de nuestros ayes que el despojador será despojado, que hay una suerte de ironía y mofa en estos 5 ayes proverbiales en el que Dios prende a los astutos en su astucia. Es decir, cuando los hombres se creen muy vivos contra Dios, cuando creen que tienen un plan muy elaborado para que Dios no se dé cuenta de lo que están tramando, Dios les suelta un ay de estos proverbiales. Y vimos la sabiduría que en estos refranes se perpetúa. La vez pasada, mientras yo citaba algunos de esos refranes, ustedes se reían y se les ocurrían más refranes. Hay uno que viene a bien para nosotros esta mañana, que dice así: el que mucho abarca, poco aprieta. Bien podría llamarse así nuestro sermón. El codicioso será avergonzado. Es otra forma de decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, cuando un hombre desea tomar todo aquello que desea, todo aquello que quiere retener, porque nunca se sacia, al final no logra asirse de nada. Poco es lo que logra apretar con sus manos. En el contexto de nuestro pasaje, estos ayes se refieren primeramente a Babilonia, y de acuerdo a algunas de sus propias inscripciones antiguas, el rey de Babilonia dijo que uno de sus propósitos por el cual él fortalecía tanto las paredes de su imperio era hacer de su reino un nombre eterno. Esta era la pretensión. Además tenemos registradas algunas de las oraciones que el rey hacía a su dios Marduk. Cito: pido vida para muchas generaciones, abundante posteridad, un trono seguro y un largo reino. Lo que no sabe el rey de Babilonia es que los codiciosos serán avergonzados. En el versículo 9 de Habacuc, está conmigo, puede regresar ahí, se nos dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Hermanos, como un ave logra su seguridad para los suyos, construyendo su nido en lo alto, así el codicioso por cualquier medio quiere enriquecerse pensando que así asegura su posteridad. Es lo que dice el texto. Él piensa que de alguna manera, acumulando riquezas, asegura su imperio y su descendencia. Este nido simboliza la arrogancia de los babilonios. Poner su nido en lo alto como un símbolo de invencibilidad. Usted lo ha visto en los programas de Discovery Channel, en algún momento lo habrá visto, que entre más altos se establecen los nidos de las aves, solo los depredadores que estén por arriba, que puedan volar arriba de esos nidos, podrán ver las presas y capturarlas. Es decir, todo lo que queda por debajo de los nidos prácticamente ha sido eludido la mayoría de las veces. Así la referencia en el pasaje es esta. Babilonia, ¿verdad?, cree que no importa cómo, si acumulamos tantas riquezas como nos sea posible, nuestro nido estará tan alto, ¿verdad?, que será invencible e inalcanzable. Ellos despojaban sin piedad a otros y construían sus casas y sus fortunas que parecían invencibles. En su arrogancia los babilonios se sentían intocables ante la ruina o ante el juicio. Y hay una profecía que nos da una idea de lo que Habacuc está diciendo, una profecía de Jeremías contra los amonitas en el capítulo 49 de Jeremías, verso 16. Puede ir conmigo hasta allí solo para que entendamos más de cerca la referencia. Capítulo 49, verso 16 dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas que tienen la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Es una referencia al orgullo y a la soberbia. La Escritura interpreta la Escritura, ¿verdad?
La referencia es interpretada más claramente por este pasaje y la altura del nido es comparada con la altura de la soberbia, con la inalcanzabilidad que era la pretensión de aquel imperio. Pero poco comprendía el rey que con su codicia estaba pecando contra su propia alma. Pensó que estaba asegurando su propia preservación y la de su casa, pero irónicamente solo estaba sentando las bases para su destrucción, porque el codicioso será avergonzado. Las consecuencias para el codicioso son justo lo opuesto de lo que su codicia desea. En las tablas de Moisés se deja ver una advertencia semejante. Nosotros lo acabamos de leer como lo hacemos todos los domingos en Éxodo 20, el último de los mandamientos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué tan específicamente pudo haber dicho junto con no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? Pudo haber resumido el mandamiento, pero está amplificado. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, el que vive delante de Dios, codiciar lo que Dios no me ha entregado a mí, es despreciar lo que sí Dios ya me ha dado. Es vivir pensando en lo que otros han alcanzado sin poder mirar lo que Dios en verdad ya nos ha entregado. Habacuc en sus tablas, que por supuesto son tablas que Dios les revela, repite el énfasis de este mandamiento, por supuesto, en la forma de un ay proverbial, una sentencia de juicio. Hermanos, así como el pecado de Acán condujo a la desgracia y la condenación de toda su familia, en el versículo 10 se nos dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Es decir, mientras intentan lograr su imperio invencible, lo único que hacen al mismo tiempo es acumular la vergüenza que vendrá sobre su casa. Por eso el codicioso será avergonzado. Viene bien repasar la historia como ilustración de Josué capítulo 7, versículos 24 y 26, un pasaje bastante conocido como para ustedes. No sé cuántos sermones yo habré escuchado sobre el pecado de Acán. Posiblemente ninguno en el contexto de Josué 7, pero muchos he escuchado. Y resulta que Dios le da la victoria a su pueblo. Y Acán está participando de lo que Dios está haciendo. Josué capítulo 7, versículo 19. Pero Acán, habían unas instrucciones específicas y era que del botín nada podían tomar. Ahora, ¿dónde estaba la riqueza? La riqueza estaba en la confianza de Jehová. Pero Acán ve unas cosas que dice, pero después de todo hemos vencido, ¿verdad? ¿Qué tanto es que yo coja un par de mantos y unos lingotes de oro? No pasa nada, los coge a pesar de lo que Dios había dicho por su codicia y los entierra bajo su casa. Y entonces viene el juicio de Dios. Dios le revela a Josué lo que está pasando. Y en el verso 19, Josué le dice, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La codicia es esto.
Es la desconfianza de que Dios va a hacer lo que ha prometido, que es cuidar a la nación y tratar de preservar la posteridad, aunque sea con riquezas ilícitas. Acán quiere tener un plan B por si algo no sale bien. Por si Dios no es tan fiel como se supone que Dios sea y faltare a sus promesas que Él ha hecho respecto de guardarnos a nosotros. Él sustrae el manto babilónico, el dinero, pensando en proteger a su familia. Después de todo, ¿qué más honorable podría ser que tener unos ahorros para la seguridad de la familia? El asunto es que Dios había dicho que no. El problema no es que el árbol fuera más hermoso. El problema es que Dios había dicho que no. El resto del capítulo es difícil de leer. A veces lo leemos con frialdad, pero la familia de Acán fue apedreada públicamente, hermanos. Murieron apedreados él y su posteridad, fueron raídos del pueblo por su codicia. El pecado de amar las riquezas y de amasarlas ilegalmente destruyó a todo su clan. Se parece al rico insensato que pensó que solo estaba construyendo grandes graneros para almacenar sus riquezas, y a la tarde de aquella misma parábola la providencia le cantó: ay, 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 esta noche vendrán por tu alma, porque el codicioso será avergonzado. Hermanos, en el versículo 11 es increíble, no es tan fácil de entender, pero la mofa en el texto. No siempre podemos ver, iba a decir esto, pero vamos a cambiarlo. No siempre podemos ver en el lenguaje común, que a veces roza con lo vulgar, las sentencias, ¿verdad? O la sabiduría o la profundidad, hablando de nuestro lenguaje coloquial en Cartagena. Algunos poetas no tan bienaventurados y llamados de poca monta, como el Uso Carruso, el Cuchilla Geles, dentro de su repertorio, ¿verdad?, de esperpentos y groserías, a veces relatan la cotidianidad y la tragedia de nuestra perversidad con sabiduría. Y en nuestro pasaje hay una mofa sobre la codicia de Babilonia que se deja ver a través de los objetos inanimados. Versículo 11. Esto parece que no dijera nada. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Qué es eso? A través del Antiguo Testamento, los objetos inanimados y el cosmos a veces testifican contra aquellos que se rebelan contra Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro? Ok. Por ejemplo, en Génesis 4:10, la sangre de Abel clama. Hermanos, la sangre de Abel no clama, ¿verdad? Es una manera de invocar el juicio que vendrá sobre Caín, ¿verdad? Es decir, la justicia exige que Caín pague su precio. Objetos inanimados claman. A veces se nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 2, Miqueas capítulo 6, versículo 1 y 2, que los cielos y la tierra son testigos contra la maldad de Israel. Objetos inanimados testifican y claman. ¿Por qué digo esto? Porque en todas estas palabras proverbiales, Dios prende a los astutos en su astucia. Y la traducción de este versículo sería más o menos así. La piedra clamará desde el muro, ¿verdad? La maldad de Babilonia era tan grande, mis hermanos, que aún la madera inanimada y la piedra clamarían contra sus tácticas opresivas. El edificio, la construcción, es el resultado de tal clase de maldad que incluso los materiales no pueden dejarlo pasar y protestan, y desde el muro sale un bloque que clama: los orgullosos serán destruidos, los codiciosos serán avergonzados, y una viga de madera le responde: amén, amén, los codiciosos serán avergonzados. Como el rey de Babilonia está ciego frente a su afrenta, los muros de su palacio clamarán contra él, clamarán su tragedia. La piedra desde el muro y la viga de madera le dirán:
lo que no ha querido escuchar por boca de los profetas. Hermano, da risa. Da risa que la fortaleza de los hombres, ¿verdad?, es nada frente a Dios, y que las riquezas que ellos creen que acumulan en su maldad para preservarlos es nada frente a Dios. Y los hombres hacen cualquier cosa. Los grandes terratenientes, los capitalistas más morbosos, ya no tienen piedad de los hombres, ¿verdad? Los hombres no valen por lo que son, sino por lo que producen. Desde todos los espectros políticos tenemos hombres que lo único que aman es la riqueza y dirán cualquier cosa para posesionarse en ese poder que les permita asegurar su posteridad, pero se les olvida que los codiciosos serán avergonzados. Hermanos, el orgullo, especialmente la sensación de estar por encima de Dios mismo, no ennoblece a los pueblos, por el contrario los destruye. La arrogancia es lo opuesto que la dependencia de Dios. Hacer lo que nos plazca, sin tener en cuenta si Dios nos los ha permitido o no, es la receta más segura para la ruina. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿En serio? ¿Cuánto nos hemos engañado, mis hermanos? La seguridad no se encuentra en los edificios, en las cerraduras, en los bancos. La seguridad de nuestra posteridad para siempre se encuentra en las promesas de Dios, que en Cristo son siempre sí y siempre amén. En nuestro pasaje existen dos caminos: el justo que vive por la fe. Ahora, lo difícil de esto es que decirlo desde aquí es más fácil que lo que la generación de Habacuc está viviendo. Imagínate que el justo en la generación de Habacuc se ve empobrecido y parece que todos los otros malvados que no siguen a Dios están prosperando. O sea, es difícil para el justo en medio de su pobreza no codiciar los bienes de los hombres malvados. Muchos hombres en las Escrituras han tropezado con esta tentación. Y por decir muchos hombres en las Escrituras estoy siendo elegante. Nosotros mismos, bueno, yo no podría culpar a más nadie. A veces he tropezado con esta tentación. Señor, ¿por qué los que te sirven están casi siempre cabizbajos, luchando, esperando en ti, cortos, reprimidos, falta algo, alguna prueba? Claro, la voz de la codicia te dice, lo que tienes no es lo que te hace feliz, es si logras conseguir eso que hace falta. Ese esposo que tiene otra esposa, la imaginación de la codicia dice, ¿qué tal si su esposa falleciera como por un acto de la providencia y ese hombre quedase libre? Debe ser el plan de Dios para ti. Oh, hermanos, nuestras mentes se imaginan toda clase. Ahora ustedes se ríen porque seguramente son más piadosos y glorificados, ¿verdad? Yo lamento que Dios me haya puesto a pastorear una congregación de ángeles. Hay muy poco trabajo que hacer aquí. Muy poco trabajo que hacer aquí. Pero la codicia sugiere toda suerte de planes piadosos. ¿Y qué tal si esta plática que viene de mala fuente la usamos para el reino de Dios? Después de todo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. La codicia sugiere toda suerte de planes piadosos, pero ignora lo que Dios ha dicho. Hermanos míos, los codiciosos serán avergonzados. Al igual que Adán, Jesús tuvo que enfrentar a Satanás también y a una prueba terrible. Es más difícil de lo que podemos leer en el texto, Mateo capítulo 4, versículo 8. Es más difícil de lo que alcanzamos a discernir. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo. Para nosotros no significa una gran tentación, porque ninguno de nosotros ha soñado nunca con ser el presidente del mundo entero, de una nación unificada alrededor y que tú seas el hombre que manda sobre ese. Nuestra codicia no alcanza hasta allá quizá, ¿verdad? Pero conociendo la posición del Señor Jesucristo, Satanás le ofrece los reinos de este mundo, hermanos, sin sufrimiento. Le dice, no necesitas pasar por la cruz para tener la gloria. La gloria está justo aquí. Si postrado me adorares. Pero no encontró codicia en su corazón. El único hombre que he conocido, mis hermanos, lo he conocido a través de estas cartas, el único hombre sin codicia que conozco. Lo he conocido a través del testimonio de estos evangelistas y me parece impresionante. Nunca deseó la bolsa que Judas administraba. En su corazón no estaba preocupado por cómo se repartían las ofrendas, sabía lo que estaba pasando, pero su corazón no estaba inclinado a que le adorasen. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, en un momento quisieron hacerlo rey porque multiplicó los panes y los peces y huyó de eso. Sabían que querían hacerle rey. ¿Qué hombre huiría de su candidatura inmediata a la presidencia? Casi ninguno. Pero no se halló nunca engaño en su corazón, mis hermanos. Deseo, 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 gritan nuestros corazones. Deseo, deseo más, deseo más. Y su corazón gritaba que su deseo era la voluntad de Dios. Su deseo era hacer la voluntad de Dios. No tomaría nunca nada que Dios no le permitiera. Pero si él no fue codicioso y solo los codiciosos son avergonzados, ¿por qué entonces él fue avergonzado de tal manera en la cruz? Oh, porque no estaba siendo avergonzado por su codicia personal, sino por la tuya. Es tu codicia quien lo colgó en la cruz y la mía. Es tu codicia quien lo puso en la cruz y en la mía. Y la mía. Y él fue a la cruz, abrazando la voluntad del Padre, aunque parecía el camino más difícil. Hermanos míos, enfrentamos muchas tentaciones, muchas, de todo tipo, semana tras semana. Se cumple un deseo y viene otro. Deseo, nuestra amargura viene no de no tener muchas cosas, es de tener tantos deseos. Hay una frase que bien dice que más rico no es el que más tiene, sino el que menos desea. ¿Alguna vez ha estado acallado tu corazón por fin tranquilo diciendo, nada deseo como el rey David de la tierra, sino la presencia de Dios? Ya quisiéramos, ¿verdad? Ya quisiéramos descansar por fin. Programas para tener riquezas pronto. ¿Cómo volverte un empresario exitoso en un curso de 3 semanas? Hermano, 3 semanas para volverme un empresario exitoso. ¿A quién no le tienta semejante oferta? ¿Por qué funcionan las pirámides y las estafas? Por nuestra codicia. Te acabas de ganar un carro. Solo tienes que poner 500,000 pesos. Semejante transacción es demasiado tentadora como para evitarla, ¿verdad? ¿Por qué funcionan las pirámides? Porque si metes 200, a la semana entrante tendrás 400. Es por nuestra codicia de querer multiplicar riquezas lo más pronto que podamos con el menor esfuerzo posible. Y caemos en toda suerte de desgracias. Quizás las pruebas que estás atravesando ahora es porque nunca refrenaste tus deseos de consumo. La música que escuchamos, los éxitos que ganan los Grammys,
tienen letras tan brillantes como la siguiente. Yo me compré un 4.7. Yo me compré un 4.7. ¡Wow! Y los jóvenes nuestros ven a YouTube y sueñan, ¿verdad? Ven a esos muchachos jóvenes contando millonetas en los videos y dicen, o sea, yo no soy exitoso si yo no logro verme ahí, pero el hombre codicioso será avergonzado, hermanos míos. La codicia no viene a los hombres solo que tienen mucho ni a los que tienen poco, viene a todos los hombres. Si un hermano en la iglesia solo tiene 2 vestidos, ¿verdad? Él lava uno un domingo y se lo pone para dejar descansar el del domingo siguiente, se lo pone. Ustedes se ríen, ¿verdad? Pero otro hermano tiene 100 vestidos. La codicia al que tiene 2 vestidos viene y dice, caramba, yo no sé de dónde saca tantos vestidos. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Después de todo, Dios le habrá proveído 100 vestidos. La codicia viene a los hombres de todo. Y al que tiene 100 vestidos, la codicia viene y le dice, caramba, hay espacio para otros 20 vestidos en el closet. 100 no te son suficientes, de manera que los vestidos se pierden sin poner en el closet. Esto no es un asunto de cuánto tengo. Es un asunto de si estoy contento con lo que Dios me ha dado. Contento con lo que Dios me ha dado. En situaciones difíciles, los pastos del vecino parecen más verdes, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Hermanos míos, tengo solo otras pocas cosas que decir. Y están en los labios de los autores de la Escritura y una reflexión final más. Dejemos a las Escrituras hablar el consejo que nos ha dicho por años sobre años. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Yo no encuentro Eclesiastés, allá está por aquí. Capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ya Salomón lo había dicho, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y tenemos por final una tripleta de proverbios. Proverbios 23:4. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y aquí está, después de todo lo dicho, alguien en su mente, mientras escucha el sermón, dice, pero ¿acaso entonces no puedo desear nada, pastor? No puedo desear nada, ni aspirar nada, porque ya soy un codicioso. Yo no he dicho eso. Desea todo cuanto quieras, pero no peques. Es todo. ¿Quieres viajar? Viaja. ¿Quieres mudarte de país? Múdate. ¿Quieres cambiarte de trabajo? Hazlo. Haz todo cuanto plan desees sin traicionar a Dios. Es todo. Desea todo cuanto puedas. Aspira todo cuanto puedas. Trabaja en todo lo que puedas, pero
sin traicionar a Dios y sin desconfiar de Dios, porque los codiciosos serán avergonzados. Aquellos hermanos aquí que tienen poco en esta mañana, les digo, escúchame, tu seguridad está en Dios. Recuerda que lo opuesto de la codicia es la confianza. Confía. Dios sabe en qué situación estás. Y Dios sabe lo que necesitas. Y Dios sabe por qué te ha dicho no ahora a esa petición específica. Confía. No trates de tenerlo por tu mano doblando el brazo de Dios. Confía, confía, confía. Porque el justo por la fe vivirá y los codiciosos serán avergonzados. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras, Padre. Que tú nos dieras ojos para ver lo que ya tenemos, Señor. Que nos dieras ojos para, como dice el poeta polaco, Señor, dando gracias, uno aprende a amar lo que ya es suyo, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, nuestros corazones en verdad nos gritan todos los días, Señor, para que tomemos algo que tú no quieres o que no nos has permitido. Corremos hacia ti, Señor. Perdónanos por nuestra codicia, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor, para vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.